Quiero compartir con ustedes, hermanos, esta pregunta. Es la siguiente: ¿eres temeroso o temerosa de Dios? No sé si quizás en algún momento te has detenido a reflexionar en esto, a meditar en esto. ¿Eres realmente un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios? Esta pregunta, que le da título a la clase de hoy, pudiera parecer irrelevante e innecesaria. De hecho, algunos, aún dentro de la iglesia de Cristo, por falta de discernimiento espiritual, lo cual es totalmente injustificado, porque después de la revelación completa que Él nos ha dado en su palabra y el acceso que nosotros tenemos a ella, no se justifica que dentro del pueblo de Dios haya falta de discernimiento espiritual, pero de hecho, y desgraciadamente sí lo hay, ni siquiera se detienen a meditar en este asunto. Aún dentro de la iglesia de Cristo se medita poco acerca del temor de Dios, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. No le dan la más mínima importancia y viven vidas espirituales desligadas de la verdadera voluntad de Dios para su pueblo, que es vivir en santidad para honrarlo a Él. Y entonces, ¿qué es lo que vemos dentro del mundo evangélico de hoy? Iglesias centradas en cosas que no tienen que estar centradas, viviendo vidas espirituales raquíticas y desligados de la verdadera voluntad de Dios. Otros, con conocimiento de causa, consideran que hablar del temor de Dios en este tiempo en el cual Dios provee salvación por gracia solo por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, carece de sentido. Consideran que eso es algo del Antiguo Testamento, donde Dios se reveló, se manifestó como el Dios de ira, pero ahora que estamos bajo la gracia, es innecesario hablar del temor de Dios. No lo consideran necesario. Eso también pasa dentro de la iglesia de Cristo hoy. Lo cierto es que cualquiera de estas posturas es errónea, y los que están en ellas muestran un claro desconocimiento de lo que es verdaderamente el temor de Dios. Dios mismo lo considera muy importante y necesario para que su pueblo tenga una correcta relación con Él. De hecho, el temor de Dios, como veremos más ampliamente en el desarrollo de la clase, es la base de la santidad y la piedad en la vida del creyente. No hay verdadera santidad, verdadera piedad, que es esa relación correcta que el creyente debe tener con Dios, si no media el temor de Dios, si no está presente el temor de Dios. Estas virtudes espirituales que todos los que dicen estar en Cristo tienen ineludiblemente que practicar. No es algo opcional. Todos estamos llamados a buscar la santidad, a procurar vivir vidas que honren, que glorifiquen a Dios. Miremos cómo se refiere a esto en particular Geoff Thomas en el prólogo del libro El temor olvidado de Albert Martin, a quien damos crédito, pues ha sido el material que hemos usado para la preparación de esta clase. Es este libro que ustedes ven aquí. En las reuniones de los grupos pequeños, nosotros tuvimos la dicha de compartir este libro, de estudiarlo, y ciertamente fue de mucha bendición para nosotros en el grupo. Yo los invito a que adquieran este libro. Lo teníamos dentro de los libros que nosotros vendemos. En estos momentos no lo hay, quizás ahora después de esta conferencia, cuando se repongan parte de los libros que se van a traer, a lo mejor este libro también viene. Traten de tener este libro, traten de leerlo para que afecte sus vidas espirituales. Albert Martin es
un hombre de Dios muy usado, ya es una persona muy mayor, fue pastor durante mucho tiempo en la iglesia Trinity Baptist Church de Montville en New Jersey, y realmente él ha dejado un legado no solamente de las cosas que ha escrito, sino de su ministerio pastoral. Es un hombre digno de que nosotros sigamos y estudiemos las cosas que él ha escrito desde su condición de pastor. Bueno, este material es el que nos ha servido a nosotros de base para desarrollar esta clase y le damos crédito al pastor Albert Martin. Lo cierto es que Geoff Thomas, en el prólogo de este libro, dice lo siguiente acerca del temor de Dios. El temor de Dios no es una opción para unos pocos cristianos especiales. No se trata de una élite ni nada de eso. Es fundamental para todos los que dicen que Dios es su Dios. Una marca completamente esencial de la verdadera religión. Un extraño al temor de Dios es un extraño al Dios vivo mismo. Esta gracia debe caracterizar toda verdadera adoración cristiana bajo la bendición de Dios. De ahí que la proposición temática de esta clase, la idea central que quisiera que quedara en sus mentes para que mediten en ella, así como en el título de esta clase, ¿eres temeroso o temerosa de Dios? Es la siguiente. Esta idea que yo ahora les voy a decir es lo que quisiera que realmente permaneciera en sus mentes para que mediten en ella. Y es, el temor reverente a Dios debe ser la marca distintiva de todo verdadero creyente. El temor reverente a Dios debe ser la marca distintiva de todo verdadero creyente. Como pueden ver, no es algo opcional, es algo que todo verdadero creyente debe tener. Esta idea la desarrollaremos bajo 4 encabezados. El primero de ellos vamos a hablar específicamente acerca de qué es el temor de Dios. Veremos en un segundo punto el temor de Dios implantado en el corazón del creyente a tenor del nuevo pacto en la sangre de Cristo. En tercer lugar, veremos directrices que el creyente debe seguir para incrementar el temor de Dios en su vida. Y por último, veremos la necesidad de permanecer en el temor de Dios. Pasemos a ver entonces qué es el verdadero temor de Dios. Y para esto, miremos primero qué no es el temor de Dios, porque también en esto hay confusión. No es el temor de miedo o de terror que nos hace apartarnos y alejarnos de la fuente que lo origina. Generalmente ese miedo o terror que experimentamos en muchas ocasiones, generalmente las mujeres, por ejemplo, les pasa cuando ven algún animal al que le tienen mucho miedo. ¿Qué es lo que hay? Una repulsión y tratan de alejarse rápidamente de eso. Algunos hombres también. Lo cierto es que ese terror, miedo que te paraliza, que no te deja responder y que lo que hace es tratar de buscar una salida y alejarte de eso, no es el verdadero temor de Dios. En la Biblia tenemos ejemplos de este tipo de temor o miedo que no debe caracterizar al verdadero creyente. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan en el Edén, ¿qué es lo que hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Es ese temor, ese miedo por haber pecado y no haber experimentado lo que es el perdón y la gracia de Dios, porque estaban en su pecado. Génesis 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ven cómo se ve ese miedo, ese terror que te hace alejarte de la fuente que origina ese temor y miedo?
En ese mismo sentido, por ejemplo, Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es ese mismo temor, ese miedo que ellos dijeron: no, ve tú y sé el intermediario y que no hable Dios directamente con nosotros. Ellos quedaron paralizados, atemorizados, no querían acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos de esto. Por ejemplo, Lucas 8:37. Jesús llega a la región de los Gadarenos. Él echa fuera esa legión de demonios de aquel que estaba endemoniado. Los demonios entran en los cerdos se despeñan en el mar. Y los que estaban viendo eso y la ciudad de los Gadarenos van a Jesús y miren lo que le dice. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Nuevamente la idea de alejarse de la fuente del temor. En ese mismo sentido, Lucas 5, del 8 al 9. Viendo esto, Simón Pedro, están en la barca, han estado toda la noche pescando, no pescan nada. Hombres acostumbrados a eso, eran peritos en esa materia, por llamarlo de alguna forma. El Señor entra en la barca y le dice a Pedro: echa la red aquí. Y Pedro le dice: bueno, en tu nombre voy a echar, en tu palabra voy a echar la red, pero yo sé que no vamos a pescar nada. Y lo cierto es que hay una gran pesca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, hermanos, el verdadero temor de Dios, lejos de producir repulsa, miedo y alejamiento, produce acercamiento confiado y amor, porque implica admiración, sobrecogimiento o veneración reverencial hacia el objeto del temor. Esa es la gran diferencia entre el terror y miedo con el temor reverente a Dios. Albert Martin en su libro lo define así: el temor de Dios es el alma de la piedad. Es un temor que consiste en sobrecogimiento, reverencia y honor. Y estas cosas en una profunda medida de su ejercicio. Es la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad y santidad. Como también dice John Murray, a quien Martin cita también aquí en su libro: el sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios y la profunda reverencia que esta aprehensión produce constituyen la esencia del temor de Dios. Es cuando nosotros podemos contemplar la majestad, la santidad, todas las perfecciones de Dios, y eso produce en nosotros un sentido de reverencia, de reconocer que estamos ante el Creador de todo el universo, ante el único y verdadero Dios. Es eso que se produce en nosotros, ese es el temor reverente. ¿Sí? Yo quería citar también el texto cuando los discípulos están en la barca, que el Señor está durmiendo, y se levanta una gran tormenta y ellos le dicen: Señor, tú tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Entonces él reprende el mar y reprende el viento, y ellos se quedan asombrados. Ellos dicen: ¿quién es este que con su palabra? Es decir, ya ese temor que ellos tenían al viento, ya eso se desvaneció, y temieron a que estaba delante de ellos, que con su palabra detuvo el viento y la bravura. Amén. Es un texto que también se puede aplicar cuando nos referíamos a ese terror o miedo y que hace que tú te alejes de la fuente que lo produce. Sobre ese texto, Sproul hablando dice que evidentemente desde el punto de vista incluso psicológico, los discípulos, y es lo que nos hubiese pasado a nosotros,
cuando en sus mentes ellos analizaron lo que había sucedido, ellos comprendieron que estaban en presencia de alguien que era totalmente diferente a lo que ellos podían calificar como algo normal. Igual que cuando vieron al Señor caminar por el agua. Y ciertamente se produjo eso en ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que nuestros afectos hacia Dios cambien? Inicialmente de ese temor, miedo que te hace alejarte, y quizás algunos de nosotros pueden tener la experiencia cuando se ha acercado a alguien a compartirle el evangelio, que parten de la idea de que ciertamente Dios existe, y cuando tú te pones a hablar con ellos te das cuenta que lo que hay en ellos es ese miedo y ese terror, que no han sabido cómo canalizarlo, porque eso solamente es la obra de Dios obrando en sus corazones. Y la diferencia que hay cuando tú te sabes perdonado. Eso es algo que lo vamos a ver un poco con más detenimiento ahora a lo largo de la clase. ¿Qué es lo que hace que nuestros afectos hacia Dios cambien? ¿Qué es lo que lleva a todo nuestro ser interior a reaccionar ante la majestad y la santidad de Dios al punto de experimentar una profunda reverencia hacia Él? ¿Qué es lo que hace que eso se opere en nosotros? Sin dudas, es la obra poderosa de Dios mismo, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestros afectos hacia Él. Y esto encuentra su realización plena en el contexto del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y ya vamos a entrar en el segundo de los puntos del bosquejo de esta clase. Vamos a hablar de el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y cómo el temor de Dios es implantado en nuestros corazones a tenor de ese nuevo pacto. Pacto al cual Él mismo se refirió durante la última cena. Ahí tienen los pasajes en los evangelios, por ejemplo, Mateo 26, 28, cuyo cumplimiento tuvo lugar en ese momento, pero que se había profetizado antes en el libro del profeta Jeremías. Jeremías 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, lo que equivale a decir con la simiente de Abraham, que es Cristo. Y esto Pablo lo explica muy bien en la carta a los Gálatas, cuando explica que esa simiente es Cristo. Es ese que en el que se encarna el Israel en toda su magnitud, el Israel espiritual. Más adelante este mismo profeta en el capítulo 32, en los versos 38 y 40 dice: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios profetiza esto mediante Jeremías. El cumplimiento del nuevo pacto es en la persona de Cristo durante su ministerio terrenal, y eso nos afecta a nosotros como iglesia. Como leemos aquí, la perseverancia en Dios, es decir, en la fe salvadora, cuando dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dependerá enteramente de la existencia del temor de Dios en los beneficiarios del nuevo pacto. Lo cual muestra la importancia capital que Dios le da a este asunto. No se trata de un asunto menor, hermanos, el tema del temor a Dios. Mi manera de pensar es que el temor no viene de Dios. Respetar a Dios hace que no cometamos errores. Y cuando la persona siente miedo, no es de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos enfrentar todo con paciencia, con humildad y aceptar los designios de Dios. Claro, por eso hacíamos la distinción al comienzo entre el miedo y el terror y el temor reverente a Dios.
Y ahora explicamos cómo ese temor reverente es algo que viene dentro de lo que Dios hace como cumplimiento del nuevo pacto. Él es el que implanta ese temor y reverencia a su persona porque nos permite ver su majestad. Es imposible que alguien espiritualmente vea a Dios tal cual es y que no sienta un temor reverente hacia Él. Esa es la idea. Ahora, no podría ser de otro modo esto de que el temor reverente a Él es algo que viene en el cumplimiento del nuevo pacto en la sangre de Cristo, cuando el autor mismo del nuevo pacto, en quien y por quien el nuevo pacto se materializa, Cristo Jesús, y por cuya causa se aplica a los beneficiarios, es decir, a su iglesia, recibió también de antemano espíritu de temor de Jehová, como leemos en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consuelo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por tanto, si te crees beneficiario del nuevo pacto, si dices ser una nueva criatura en Cristo Jesús, tu vida tiene que estar caracterizada por el temor reverente a Dios. De lo contrario, examínate, pues puede ser que no tengas el Espíritu del Señor. Sobre este particular, Albert Martin hace la siguiente advertencia. Puesto que Jesucristo es el resumen y la sustancia de la religión bíblica, y puesto que el Espíritu que le ha sido dado a Él y es enviado por Él, el Consolador que Él prometió, es el espíritu del temor de Dios, estar sin temor de Dios es estar sin el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 que nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De ahí que la idea central que nosotros manejamos en la clase es que el temor reverente a Dios es una marca indispensable de todo verdadero creyente. Quizás nosotros no meditamos mucho en eso, no nos detenemos a pensar realmente en estas cosas, pero es así. Por eso la importancia de este tema y por eso lo que nosotros hemos querido compartir con ustedes como iglesia. Ahora, quiera Dios que no sea así como veíamos al final, que se encuentre alguien entre nosotros de los que dicen ser nuevas criaturas en Cristo, donde realmente no hay un temor reverente hacia Dios. Quiera Dios que no sea así y que verdaderamente andes en novedad de vida y en el temor del Señor. Partiendo de este supuesto, hay algo que debes y puedes hacer respecto al temor de Dios en tu vida. Quizás no has meditado hasta ahora en eso. Quizás no has visto la implicación que tiene el temor de Dios como base de tu santidad y de la piedad, de la relación correcta que tú debes tener con Dios. Y quizás hoy, por medio de esta clase, Dios lo está usando para hacerte ver cómo tú puedes incrementar el temor de Él en tu vida. Lo cierto es que no eres un ente pasivo. Si bien es cierto que Dios ha implantado su temor en tu corazón a tenor del nuevo pacto en Cristo, tú estás llamado y estás llamada, mi hermana, a incrementar ese temor reverente a Dios como parte de tu crecimiento espiritual. Es una íntima interrelación, hay una interrelación entre el crecimiento espiritual. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo, nos ha hecho nacer como nuevas criaturas, y así como cuando nacimos espiritualmente fuimos niños y necesitamos crecer, también nosotros necesitamos crecer desde el punto de vista espiritual.
Bueno, pues el temor reverente a Dios, reflexionar en estas cosas, meditar en estas cosas y procurar cumplir con las directrices de las que vamos a hablar ahora es imprescindible para crecer en el temor reverente a Dios. Y de esa forma vamos a crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Voy a referirme ahora a algunas directrices que debes seguir para incrementar el temor de Dios en tu vida. Y ya entramos en el tercer punto de la clase, que son esas directrices que todos nosotros debemos seguir para incrementar el temor de Dios en nuestras vidas. Lo primero es afianzar en tu vida las bendiciones del nuevo pacto. Al comienzo de la clase yo les repartí a algunos hermanos algunos textos bíblicos para que los fueran buscando. Yo les pido ahora que en la medida que yo los voy mencionando, por favor, de forma rápida, alto, para que todos lo oigamos, lean los siguientes textos y vamos a reflexionar un poco en estos textos. ¿Cómo afianzamos nosotros en nuestras vidas las bendiciones del nuevo pacto? Hebreos 12, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. En este texto, el autor a los hebreos está haciendo la comparación entre lo que vivió el pueblo de Israel étnico, natural, su experiencia con Dios, y la que nosotros tenemos ahora mucho más superior, muchísimo más elevada. Y eso tiene que ver, guarda relación con el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos beneficiarios de un pacto con muchísimo mejores condiciones. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para los oportunos socorros. Amén. Hermanos, realmente nosotros meditamos, pensamos el gran beneficio que nosotros tenemos de poder acercarnos en el ejercicio del sacerdocio universal directamente a Dios, tener acceso directo al trono de la gracia de Dios. ¿No es ese el resultado del cumplimiento del nuevo pacto de Dios con su pueblo en la sangre del Señor Jesucristo? Cuando nosotros meditamos en estas cosas, eso hace que nosotros crezcamos en el temor reverente a Dios, porque solamente por gracia, por su misericordia, Él nos ha hecho beneficiarios de eso. Nos ha dado la bendición de tener acceso directo a Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Nosotros ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Y no necesitamos un lugar específico para hacerlo. Es ir en oración al Señor y tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Efesios 1:3 habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido. El hermano que tiene Efesios 1:3, por favor que lo lea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Somos objeto de todas las bendiciones espirituales. ¿A tenor de qué? Del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Si llego a saber que Greni leía también y alto, le doy todos los textos a ella. Segunda directriz que debemos tener en cuenta, hermanos, para el crecimiento en el temor reverente a Dios.
alimenta tu mente de las Escrituras. Es decir, si Dios se ha revelado de forma especial en las Escrituras, ¿a dónde debemos ir nosotros? Con la convicción de que la Escritura es inerrante y es suficiente para nuestra vida espiritual. A las Escrituras, alimentarnos ahí. De ahí el énfasis que nosotros como iglesia hacemos en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, en los devocionales durante toda la semana en las casas, y el énfasis que se hace desde este púlpito en la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nos apropiamos de la mente de Cristo? Y cómo vivimos de acuerdo a lo que Cristo quiere que nosotros hagamos y vivamos, si no es aprendiendo de su palabra. El Salmo 19:9. ¿Algún hermano que lo tenga? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ajá. Los juicios de Jehová son verdad todo justo. Amén. Lo ideal hubiese sido leer todo el Salmo. En el Salmo se habla de la revelación general que Dios hace, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios, y después a partir del verso 7 empieza a hablar de la ley de Dios, la revelación especial que Dios ha hecho. Y dentro de las cosas que menciona, dentro de la ley, de la palabra de Dios, habla de ese temor a Dios. En ese mismo sentido, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es algo que nosotros deberíamos pedirle a Dios. Está ahí en la palabra, pero apropiarnos de eso y que realmente su palabra sea la que nos guíe. De esa forma, alimentando nuestras mentes de la Escritura, nosotros vamos a crecer en el conocimiento, en el entendimiento de Dios y vamos a poder ver mejor a Dios en toda su majestad y su santidad. También Colosenses 3:16, un texto clave en esto. Colosenses 3:16, el hermano que lo tenga. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, Susana. Hermanos, es fundamental que la palabra de Dios more en nosotros para nosotros poder adorar a Dios correctamente. Nosotros estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Solamente podemos hacer eso si nosotros nos apropiamos de las verdades que Él ha revelado en su palabra. Y 2 Timoteo 3:16 y 17. Aunque exegéticamente este texto se puede estar refiriendo específicamente a aquellos hombres que tienen responsabilidades dentro del cuerpo, también hay una aplicación para todo cristiano. Somos enseñados, redarguidos, edificados por la palabra de Dios. Tercera directriz, alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios. Salmo 130, 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá contenerse? Porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. Amén, amén. Si llegamos a la presencia de Dios por nosotros mismos, sin el abogado que es Cristo, ¿qué podremos hacer delante de Él? Tenemos que reflexionar, que meditar en eso. La gracia del perdón de Dios. ¿Quién podrá sostenerse delante de Dios si no es Él el que perdona? Si no es Él el que propicia su justicia. Y eso es lo que nosotros recibimos en Cristo. Cuando Dios nos mira, una vez que nos hemos arrepentido y creído, Él nos está mirando a través de Cristo Jesús. Él ha hecho una declaración legal, una declaración forense. Él nos declara justos. Pero esa justicia no es nuestra. Pensamos nosotros todos los días en eso. Que si Él no hace esa declaración por nosotros,
nosotros estamos en condenación ante Él. Cuando meditamos en estas cosas, nosotros crecemos en el temor reverente a Dios. En ese mismo sentido, Apocalipsis 6, 15 y 17. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de su Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse. Amén. Eso es lo que va a experimentar todo aquel que esté sin Cristo en el día del juicio. Van a querer que la tierra se los trague, literalmente. Por eso, meditar en el perdón que nosotros recibimos de Dios es algo que nos hace crecer espiritualmente. Cuarta directriz: alimenta tu alma en la majestuosa grandeza de Dios, en contemplar la grandeza de Dios. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Es el libro de Revelaciones, al final de los tiempos. ¿Quién no temerá a Dios? Aún aquellos que no quieren reconocer la existencia de Dios van a temerle. Nosotros, por su gracia, vamos a tener un temor reverente hacia Él, hacia Dios. Ellos van a tener un temor de pavor, de pánico, de miedo, de terror, porque les espera la ira venidera de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Isaías 40, 12 al 17. Eso es un texto clave que nosotros debiéramos leer por lo menos todas las semanas. Ir a Isaías 40 y leer todo el capítulo. Aquí solamente hoy vamos a leer Isaías 40 del 12 al 17. Miren la visión del profeta acerca de Dios. Ese es el Dios que nos ha rescatado a nosotros. Ese es el Dios al que nosotros nos debemos. ¿Quién tiene ese texto? ¿Quién midió las aguas con el hueco de la mano y los cielos con su mano? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el río aguantará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Pudieron ver el cuadro que pinta Isaías de lo que realmente es Dios? Yo no voy a repetirlo porque es innecesario. Creo que de una forma tan poética logra captar la idea realmente de la grandeza de Dios. Eso es algo en lo que nosotros debiéramos meditar, ir a la palabra, a textos como estos, leerlos, meditar en ellos y hacerlos nuestros. Que eso marque nuestra vida, nuestro caminar diario. Las cosas que diariamente nosotros tenemos que hacer, nuestra relación con Dios. Quinta directriz: cultiva una conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y con respecto a esta directriz, yo hago esta pregunta. ¿Tú realmente eres consciente de que Dios es omnisciente, omnipresente? Y de que tú eres para Dios lo que tú eres cuando nadie te ve. Porque de eso se trata. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí,
no seré conmovido. Salmo 139, 5 al 12, igual que pasó con el texto del Salmo 19. Esto es un salmo que debiera leerse completo. Por razón del tiempo solamente vamos a leer del 5 al 12. Delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ay, pues, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tuviera los cielos, allí estás tú. Y si en el Señor hiciese mi entrada, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Entendimiento de que Dios está presente en cada lugar, y conoce cada cosa que nosotros incluso pensamos. De ahí la importancia de confesar a Dios nuestros pecados, aún nuestros malos pensamientos, porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Él quiere en su relación íntima con nosotros que nosotros vayamos a Él, pero Él ya lo sabe. A veces vivimos la vida cristiana teniendo cuidado y escondiéndonos de nuestros hermanos. ¿Qué sentido tiene eso? Si Dios lo sabe todo y te está viendo. Y cuando tenemos eso en nuestra mente y eso afecta nuestro comportamiento, nosotros estamos teniendo un temor reverente hacia Dios. Sexta directriz: cultiva una conciencia de tus obligaciones para con Dios. Y hay dos textos aquí, Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es un texto que cuando la mujer de Potifar quiere tener relaciones con José y José le contesta esto: ¿cómo yo le haría un tan grande mal a Dios? Es un texto que pudiera parecer que no guarda relación con esta directriz, pero realmente sí la guarda. Porque cuando dice cultiva una conciencia de tus obligaciones para con Dios, no solamente es las obligaciones que nosotros tenemos y que nos resultan fácil hacer cuando todas las cosas no son propicias, sino sobre todo cuando estamos en circunstancias como la que estuvo José. Es en ese momento donde estamos siendo tentados, donde estamos a punto de caer, donde nosotros tenemos que tener claro cuál es mi obligación para con Dios. No pecar contra Él. Tenemos que tener una clara conciencia de eso. Y en ese mismo sentido, Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Tú estás buscando realmente el reino de Dios y su justicia primero, aún a costa de tus relaciones familiares. Realmente nuestro Señor Jesucristo es lo primero en nuestras vidas. Él dice en este texto que Él no ha venido a traer paz sino disensión, y ciertamente hay disensión. Ahora, tus obligaciones para con Él, que es amarlo a Él primero, con todo tu ser, realmente tú lo estás cumpliendo aún bajo estas circunstancias adversas que a veces se nos dan en la familia. Séptima directriz: asóciate íntimamente con aquellos que son temerosos de Dios. Esto también es fundamental. Primero a los Corintios 5, 9 al 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Amén. Aunque aquí específicamente se falta por leer.
¿no? Aunque aquí específicamente se está refiriendo a algo muy particular que sucedía en Corinto y Pablo está corrigiendo algo. No es que te vayas ahora a apartar del mundo, sino que te alejes dentro de la iglesia de aquellos que están en pecado y por lo tanto tú tienes que aplicar una disciplina y alejarte de ellos. Pero en esencia, a lo que estamos llamados es a que nuestras relaciones íntimas dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, procuremos que sean con personas que también son temerosos de Dios. El Proverbios 22-24, por ejemplo, no podemos leer todos los textos por razón del tiempo. Proverbios 22-24. No te metas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de lobos, no sea que aprendas sus maneras y tomen los lazos para tu alma. Amén. En Cuba decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Si nosotros realmente queremos ser temerosos de Dios, nosotros tenemos que procurar que nuestras relaciones íntimas sean con personas que están pensando y haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Vamos a olvidar algunos textos. Por último, practica la oración ferviente. Y aquí se cita Mateo 7:7. Si algún hermano lo tiene, por favor que lo lea. Amén. Es la regla de oro. Clamar a Dios en oración. Ahora hay un principio con respecto a esto que está en 1 de Juan 5:14. Siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Porque este texto también es mal interpretado. Lo cierto es que tenemos que depender de la oración en nuestra vida cristiana. Hay dos textos más, Santiago 4:2 y Salmo 86:11. No los vamos a leer por razón del tiempo, pero básicamente es en el mismo sentido. Hermanos, si nosotros cumplimos cada una de estas directrices, evidentemente nosotros vamos a tener crecimiento espiritual y vamos a crecer en el temor reverente a Dios. Ahora, de todo lo expuesto podemos concluir que es muy necesario para el creyente permanecer en el temor de Dios. No es algo que podemos desentendernos de eso, lo estudiamos hoy aquí, se habló del tema, lo entendimos y después nos olvidamos de eso. No, estamos llamados a permanecer en el temor de Dios. Y hay dos textos claves que yo voy a leer. Primera de Pedro 1:13 al 19. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo vamos a continuar leyendo por razón del tiempo. Pero la idea es esa. Pedro está diciendo, tú tienes un llamado a la santidad. Procura vivir en santidad. Y después dice, condúcete en el temor de Dios todos los días de tu vida, para que puedas vivir en la santidad que Dios reclama de ti. Y en ese mismo sentido, Hebreos 12, ya se leyó una porción de este texto, y vamos a leer a partir del verso 18 para que haya un mejor entendimiento. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Recuerdan que lo leímos en Éxodo 20, uno de los textos que leímos. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Temor, miedo a lo que estaban viendo, ¿verdad?
si aún una bestia tocar el monte, sea apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El mismo Moisés. Y entonces ahora viene el contraste. Eso fue el pueblo del Israel étnico. Nosotros ahora dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, y ahora viene la advertencia, ¿verdad? A la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, que no está bajo la ley, sino bajo la gracia, aunque no desechamos la ley moral de Dios. A ese pueblo, a nosotros, la palabra nos está diciendo, Dios nos está diciendo, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si no desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Dios nos ha dado un reino inconmovible, que es su iglesia, que es su heredad. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros tenemos una responsabilidad más alta que la que pudo tener el pueblo de Israel en su tiempo. Nosotros somos beneficiarios de un mejor pacto. Nosotros tenemos una herencia mucho mayor, mucho mejor. Por lo tanto, Dios también nos demandará más a nosotros. Y por lo tanto, nosotros tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dios fue fuego consumidor solamente en el Antiguo Testamento? No, Dios es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termino citando a John Brown, citado por Martin en el libro que les he compartido. Tenemos que temerlo, a Dios se está refiriendo. Es decir, hemos de abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencia infinitas que se corresponde a la revelación que Él ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males. Y que se manifiesta en el hecho que nos lleva en la práctica a buscar su favor como el principal bien que podamos gozar y a evitar su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. Quiera el Señor que ese sea el temor que prevalezca en nuestras vidas, hermanos. Y para aquellos que están sin Cristo, que no han sido beneficiarios del nuevo pacto en la sangre de Cristo, vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Experimenten el temor reverente hacia Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y la ira de Dios está sobre todo aquel que no se ha arrepentido y creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí la clase, son exactamente las 11:01. Si tienen alguna pregunta, por favor sean breves porque ya hemos concluido este tiempo. Bien, yo le voy a pedir a mi hermano José Armando que nos despida en oración.